En otoño de 1965, la familia Higgins, compuesta por 4 miembros, desapareció sin dejar rastro de su casa de campo en el pueblo de Ashworth, Yorkshire. Su desaparición no habría sido más que otro caso sin resolver en los archivos de la policía local, de no ser por lo que los investigadores encontraron 3 meses después. Una habitación oculta bajo la iglesia de Santa María, que contenía objetos personales de la familia Higgins, junto con detalladas anotaciones en un diario en las que se describían rituales que la Iglesia de Inglaterra había prohibido oficialmente hacía siglos. Lo más extraño, la última anotación estaba fechada 2 semanas después de la desaparición de la familia. Durante casi 60 años, la Iglesia se ha negado a comentar el descubrimiento y la casa de campo donde vivía la familia Higgins sigue abandonada a día de hoy. Lo que hace que este caso sea aún más inquietante es que cuando los investigadores finalmente tuvieron acceso a los registros sellados de la iglesia en 1985, descubrieron que la familia Higgins no era la primera en desaparecer en estas misteriosas circunstancias. Esta noche revelaré lo que realmente ocurrió en aquel tranquilo pueblo de Yorkshire, basándome en documentos que nunca se habían hecho públicos hasta ahora, incluido el testimonio del único testigo superviviente, que por fin ha accedido a romper 40 años de silencio. Antes de continuar con la historia de la familia Higgins y su conexión con la iglesia de Santa María, este canal no es para todo el mundo, solo para las almas más valientes que se atreven a desvelar los misterios más oscuros que otros no quieren contar. Si eres uno de esos verdaderos buscadores de misterios, suscríbete ahora y dime en los comentarios desde qué país me escuchas. Pocos canales se atreven a contar las historias que contamos aquí, historias que las autoridades intentaron enterrar para siempre. Ahora adentrémonos en las sombras del Yorkshire de 1965 y descubramos qué terror aguardaba en Ashworth Village. Lo que se desarrolló en esa pequeña comunidad de Yorkshire desafiaría todo lo que los residentes creían acerca de su tranquilo pueblo temeroso de Dios, y revelaría una conspiración de silencio que había protegido secretos inconfesables durante casi medio siglo. Ashworth era el tipo de pueblo en el que el tiempo parecía moverse de forma diferente, donde los antiguos muros de piedra guardaban recuerdos de 8 siglos de habitación humana. Enclavado en las profundidades de Yorkshire Dales, rodeado de colinas ondulantes que se tiñen de púrpura con el brezo cada otoño, era el hogar de apenas 300 almas, la mayoría de las cuales podían rastrear a sus familias 5 o 6 generaciones atrás en el mismo puñado de casas de campo. El pueblo giraba en torno a la iglesia de Santa María, una magnífica estructura normanda que dominaba el paisaje con su torre de piedra caliza erosionada, elevándose casi 30 metros hacia el cielo de Yorkshire. La iglesia se había construido en 1187, en el emplazamiento de una capilla sajona aún más antigua, y el folclore local afirmaba que el lugar había sido considerado sagrado mucho antes de que el cristianismo llegara a los valles. Las enormes puertas de roble, reforzadas con bandas de hierro ennegrecidas por el paso del tiempo, crujían siniestramente con el viento que soplaba constantemente desde los páramos. El otoño de 1965 trajo a Yorkshire un frío inusual que parecía calar hasta los huesos del pueblo. Las hojas se volvieron antes de lo que nadie recordaba, pintando las laderas de profundos tonos carmesí y dorados que parecían casi antinaturales en su intensidad. Una niebla persistente había comenzado a sentarse sobre el valle cada atardecer alrededor de la puesta del sol, aferrándose a las antiguas piedras de San.
La niebla era tan espesa que muchos residentes afirmaban sentirse desorientados al caminar por el patio de la iglesia al anochecer, como si los caminos familiares se hubieran desplazado de algún modo en la bruma. Las campanas de la iglesia, que habían tocado puntualmente durante cientos de años para marcar las horas y llamar a los fieles al culto, empezaron a sonar diferentes aquel otoño. La señora Agnes Pitton, que vivía junto a la iglesia desde hacía 63 años, lo notó al principio. Las campanas de bronce parecían producir un tono más profundo y resonante de lo que ella recordaba, como si el aire mismo se hubiera espesado a su alrededor. A veces, a altas horas de la noche, juraba que oía las campanas sonar cuando no debían, tañidos, suaves y lúgubres, que parecían proceder del subsuelo y no de la torre. Thomas Arthur Higgins era un hombre cuya vida funcionaba como un reloj. A sus 38 años había heredado tanto su naturaleza metódica como su puesto en la oficina de correos del pueblo de su padre, que a su vez los había heredado de su padre. Todas las mañanas a las 7 en punto, Thomas salía de su casita de Church Lane, vestido con su traje, cuidadosamente planchado y cargado con su gastada cartera de cuero. Acompañaba a sus dos hijos, Margaret Rose, de 12 años, y el pequeño William Thomas, de 8, a la escuela del pueblo antes de continuar con su trabajo clasificando el correo y gestionando los telegramas para todo el valle. Thomas era un hombre tranquilo que guardaba sus pensamientos para sí mismo, pero quienes le conocían bien le describían como profundamente religioso al modo tradicional de Yorkshire, devoto pero no demostrativo, fiel pero práctico. Y se le podía encontrar todos los domingos por la mañana, asegurándose de que los himnarios estuvieran bien ordenados y los recipientes de la colecta limpios. Su fe era tan firme y fiable como las mismas colinas de Yorkshire, lo que hizo que lo que le ocurrió resultara aún más incomprensible para quienes le conocieron. La nena Mary Higgins, née Whitlock, había llegado a Ashworth como una joven novia 15 años antes. A sus 35 años conservaba la impactante belleza que había llamado la atención de Thomas por primera vez en una reunión social de la iglesia en unos salones cercanos. Su cabello oscuro, que llevaba con un estilo práctico propio de una madre de pueblo, seguía reflejando la luz de un modo que la hacía parecer más joven de lo que era. La nena administraba su pequeña casa de campo con la misma precisión metódica que caracterizaba a toda la familia Higgins. Pero había algo más inquieto en su naturaleza. Una curiosidad por el mundo que a veces la ponía en desacuerdo con las tradiciones conservadoras de la vida del pueblo. La nena siempre se había interesado por la historia y el folclore en locales y pasaba horas en la biblioteca del pueblo leyendo sobre las antiguas costumbres de los valles de Yorkshire. Tenía un jardín lleno de hierbas y flores silvestres que muchos de los aldeanos de más edad reconocían como plantas que sus abuelas habían cultivado con fines de los que ya no se hablaba en buena compañía. Cuando se le preguntaba por sus inusuales intereses botánicos, la nena sonreía y mencionaba que disfrutaba manteniendo vivas las viejas tradiciones, aunque nunca especificaba a qué tradiciones se refería. Los niños Higgins eran el orgullo de la escuela del pueblo. Margaret Rose era una niña seria y reflexiva que sobresalía en sus estudios y ayudaba a su madre en las tareas domésticas sin quejarse. Había heredado el pelo oscuro de su madre y el temperamento firme de su padre, aunque los profesores se daban cuenta de que a veces parecía mayor de sus 12 años, como si cargara con conocimientos que pesaban sobre sus jóvenes hombros.
A Margaret le encantaba leer sobre todo libros de historia y mitología, y a menudo se la podía encontrar en el cementerio de la iglesia, copiando inscripciones de las lápidas más antiguas en un cuaderno que llevaba a todas partes. William Thomas, conocido por todos como Billy, era el encantador reconocido del pueblo. A sus 8 años poseía una risa contagiosa y una curiosidad por todo lo que le rodeaba que le granjeaba el cariño de todos los adultos de Ashworth. Le fascinaba especialmente la iglesia. Se pasaba horas examinando las gárgolas de piedra tallada que decoraban los muros exteriores y hacía preguntas interminables sobre el significado de las vidrieras. Billy tenía la costumbre de dibujar constantemente, llenando cuaderno tras cuaderno con bocetos de la iglesia, el paisaje circundante y cada vez más, a medida que avanzaba el otoño, imágenes inquietantes que a su profesor le resultaban difíciles de interpretar. El pueblo de Ashu funcionaba según ritmos establecidos siglos atrás. El día de mercado seguía celebrándose todos los jueves en la pequeña plaza junto a la iglesia, aunque ahora los mercaderes llegaban en motarro en lugar de a caballo y en carro. El pub Shepherd's Rest servía de ayuntamiento oficioso donde se compartían noticias y se formaban opiniones. La oficina de correos hacía las veces de almacén general y la escuela del pueblo impartía clases a niños de 5 a 14 años antes de enviarlos a la ciudad de Horses para su educación final. Pero bajo este barniz de tranquilidad rural, Ashworth albergaba secretos que se remontaban generaciones atrás. El pueblo siempre había estado aislado, no solo geográficamente, sino también culturalmente. Las antiguas familias, los Wheelock, los Carrs, los Thornton y un puñado más mantenían tradiciones y observancias que los forasteros rara vez vislumbraban. Estas familias se casaban regularmente y compartían conocimientos que se transmitían a través de linajes cuidadosamente elegidos. La señora Margaret Thornton, bibliotecaria del pueblo y guardiana oficiosa de la tradición local, era descendiente de una de las familias fundadoras de Ashworth. En su casa se guardaban libros y manuscritos recopilados a lo largo de los siglos, incluidos textos que la Iglesia había intentado suprimir durante diversos periodos de reforma religiosa. La señora Thornton era una mujer de unos 70 años, pequeña como un pájaro, que hablaba en susurros y parecía conocer los asuntos de todo el mundo antes de que ellos mismos lo supieran. Nunca se había casado dedicando su vida a lo que ella llamaba preservar nuestro patrimonio. El doctor Edmund Carr, médico del pueblo, era otro miembro de las viejas familias. A los 55 años había regresado a Ashworth después de estudiar medicina en Edimburgo, trayendo consigo conocimientos médicos modernos que de alguna manera se las arreglaba para mezclar con las antiguas tradiciones curativas que su abuela le había enseñado. El doctor Carr mantenía registros detallados no solo de la salud física de sus pacientes, sino de lo que él llamaba su bienestar espiritual, aunque siempre era impreciso sobre lo que esto significaba exactamente. El alguacil local, el sargento Robert Henley, era una de las pocas figuras de autoridad en Ashworth que no estaba relacionada con las viejas familias. Había sido destinado al pueblo 5 años antes, y poco a poco se había dado cuenta de que había aspectos de la vida del pueblo que permanecían ocultos para él. Henley era un hombre minucioso y metódico que se enorgullecía de conocer a fondo su territorio, y su incapacidad para penetrar en ciertos aspectos de la estructura social de Ashworth se había convertido en una fuente de frustración creciente. El reverendo Harold Dudley Moore había servido a St. Mary durante 23 años, llegando a Ashworth como un joven coadjutor,
recién salido de la Facultad de Teología, con el paso de las décadas había pasado de ser un enérgico defensor de la reforma eclesiástica a algo mucho más complejo y problemático. Su estudio, situado en la rectoría junto a la iglesia, estaba repleto de manuscritos antiguos, objetos arqueológicos y libros sobre temas que parecían tener poca relación con la teología anglicana convencional. El reverendo Watmore era un hombre alto y delgado, con el pelo prematuramente canoso y unos ojos que parecían mirar a través de las personas más que a ellas. Sus sermones se habían vuelto cada vez más esotéricos con el paso de los años, llenos de referencias a verdades antiguas y misterios más profundos que dejaban a muchos feligres confusos e inquietos. Sin embargo, seguía siendo popular entre ciertos miembros de la congregación, sobre todo entre los de las familias antiguas, que parecían entender referencias que escapaban a todos los demás. En las semanas previas a su desaparición, varios residentes de Ashworth notaron cambios en el comportamiento de la familia Higgins. Las alteraciones fueron sutiles al principio. Eleanor pasaba más tiempo en el patio de la iglesia. Thomas parecía distraído y preocupado. Los niños se mostraban más retraídos. Pero a medida que avanzaba octubre, estos cambios se hicieron imposibles de ignorar. La señora Agnes Petton, cuya casa compartía el muro del jardín con la propiedad de los Higgins, fue la primera en darse cuenta de las actividades nocturnas de Eleanor. Desde principios de octubre, Eleanor pasaba largas horas en el cementerio de St. Mary al anochecer, a menudo llevando lo que parecían ser manojos de hierbas, flores y otros objetos que la señora Petton no podía identificar a la luz de la luna. Cuando se armó de valor para preguntar a Eleanor por esas excursiones nocturnas, la joven se limitó a sonreír y contestar: «Cumplo con las viejas tradiciones, señora Petton. Alguien tiene que guardar las debidas observancias». La frase «las debidas observancias» no significaba nada para la señora Petton, pero le produjo una sensación de inquietud que no pudo evitar. El tono de Eleanor había sido bastante agradable, pero había algo en sus ojos que sugería un profundo conocimiento que incomodaba a la anciana. La señora Petton empezó a cerrar las cortinas al anochecer y a buscar excusas para evitar las conversaciones con su vecina. El señor Arthur Finch, propietario del almacén general del pueblo, notó cambios significativos en los hábitos de compra de Eleanor durante el mes de octubre. Siempre había sido una compradora cuidadosa, que solo compraba lo que su familia necesitaba y llevaba una estricta contabilidad doméstica. Pero de repente empezó a comprar grandes cantidades de artículos inusuales, kilos de sal gruesa, docenas de velas blancas y lo que ella describía como hierbas específicas de la anciana señora Weatherby, la herbolaria no oficial del pueblo, que cultivaba plantas medicinales y culinarias en el extenso jardín de su casa de campo. Cuando el señor Finch comentó estas inusuales compras, Eleanor explicó que se estaba preparando para la temporada de cosecha, aunque esta explicación no tenía mucho sentido, dado que la familia Higgins nunca había tenido más que un pequeño huerto. Los artículos que estaba comprando parecían más adecuados para algún tipo de propósito ceremonial que para cualquier uso doméstico práctico. Pero el señor Finch era demasiado educado para seguir con el asunto. La maestra de la escuela del pueblo, la señorita Sarah Collins, estaba cada vez más preocupada por el comportamiento de los niños Higgins durante el mes de octubre. Margaret, que siempre había sido una excelente estudiante, se volvió distraída y retraída.
A menudo se la sorprendía mirando por la ventana de la clase hacia la iglesia de Santa María. Y cuando se le pedía que respondiera a preguntas, respondía como si despertara de un sueño. Sus redacciones, antes modelos de pensamiento claro y gramática correcta, se llenaron de referencias a la sabiduría antigua y a verdades olvidadas que parecían demasiado sofisticadas para una niña de 12 años. El comportamiento del joven Billy era aún más alarmante. El chico, normalmente alegre y parlanchín, se había obsesionado con el dibujo, dedicando cada momento libre a crear la misma imagen perturbadora una y otra vez. El dibujo mostraba figuras con túnicas de pie alrededor de lo que parecía ser un altar, con símbolos que la señorita Collins no reconocía, pero que de alguna manera la incomodaban profundamente. Cuando ella le pidió a Billy que explicara su obra de arte, él solo dijo que estaba dibujando lo que mamá y el señor Whitmore le enseñaron sobre la antigua iglesia. La señorita Collins intentó hablar de sus preocupaciones con Thomas durante una reunión de padres a mediados de octubre, pero se encontró con que se mostraba evasivo y claramente angustiado. Thomas admitió que Eleanor se había involucrado en lo que él llamaba investigación histórica con el reverendo Woodmore y varios otros residentes del pueblo, pero insistió en que se trataba solo de un estudio académico. Sin embargo, sus modales sugerían que estaba lejos de sentirse cómodo con lo que estaba ocurriendo en su casa. La organización que acabaría revelándose como el centro de los oscuros secretos de Ashworth había comenzado de forma bastante inocua en 1962. El reverendo Whitmore había propuesto formar un grupo para estudiar las tradiciones históricas de los valles de Yorkshire, haciendo especial hincapié en las costumbres precristianas que habían conformado la cultura local durante siglos antes de la llegada del cristianismo. El grupo estaba formado inicialmente por 5 miembros: el propio reverendo Whitmore, la señora Margaret Thornton, el doctor Edmund Kay, la señora Dorothy Weatherby, herbolaria, y el señor James Crawford, maestro de escuela jubilado que se había trasladado a Ashworth desde Londres. El grupo se reunía mensualmente en la sacristía de la iglesia para debatir sobre documentos históricos y pruebas arqueológicas relacionados con las antiguas tradiciones de Yorkshire. Se autodenominaban Sociedad de Preservación Histórica de Ashworth y decían estar trabajando en un estudio exhaustivo del folclore local que con el tiempo se publicaría en forma de libro para beneficio de las generaciones futuras. La nena Higgins se unió al grupo en la primavera de 1964, atraída por su antiguo interés en la historia local y animada por el reverendo William Moore, que se había fijado en su extensa lectura sobre folclore y costumbres tradicionales. La nena demostró ser una miembro entusiasta y dedicada, aportando investigaciones sobre medicina herbal y celebraciones estacionales que impresionaron a los demás participantes por su profundidad y autenticidad. Lo que el público no sabía era que las actividades de la Sociedad de Conservación Histórica habían ido evolucionando mucho más allá de la investigación académica. En 1963, el grupo había iniciado lo que denominaban demostraciones prácticas de rituales antiguos, justificando inicialmente estas actividades como necesarias para comprender los contextos históricos que estaban estudiando. Estas demostraciones empezaron siendo bastante sencillas: celebraciones estacionales basadas en ciclos agrícolas, técnicas de preparación de hierbas que se habían utilizado durante siglos y prácticas de meditación que, según afirmaban, derivaban de las tradiciones espirituales celtas. Sin embargo,
Bajo la dirección del reverendo Whitmore, estas prácticas se habían vuelto cada vez más complejas e inquietantes. El vicario había convencido al grupo de que la verdadera comprensión de las antiguas tradiciones requería no solo un estudio intelectual, sino una participación experiencial. Sostenía que la Iglesia primitiva había suprimido valiosos conocimientos espirituales y que recuperar estas tradiciones no solo era importante desde el punto de vista académico, sino espiritualmente necesario. Cuando el ANENA se unió al grupo, éste se reunía 2 veces al mes con otras celebraciones especiales programadas en torno a lo que ellos llamaban fechas significativas del calendario antiguo. Estas celebraciones tenían lugar en una sala bajo la iglesia de Santa María, que el reverendo William Moore afirmó haber descubierto durante unas obras de renovación. La sala, explicó, se había utilizado con fines religiosos mucho antes de que se construyera la iglesia actual y representaba una conexión directa con las prácticas espirituales de sus antepasados. El entusiasmo de Leyanena por el trabajo del grupo impresionó a todos los miembros, pero fue su sugerencia de que las familias participaran juntas en ciertos rituales, lo que marcó un punto de inflexión en el desarrollo de la organización. Argumentó que muchas tradiciones antiguas se habían diseñado específicamente en torno a las unidades familiares y que una participación incompleta podría ser peligrosa, ya que podría dejar rituales inacabados con consecuencias negativas. Al principio, Thomas Higgins se había mostrado escéptico ante la participación de su esposa en la Sociedad de Conservación Histórica, pero la evidente felicidad y el estímulo intelectual de Leyanena le habían convencido poco a poco. Volvía de las reuniones entusiasmada por los nuevos descubrimientos e ideas, y contaba historias sobre la historia oculta de Yorkshire que fascinaban incluso a la mente práctica de Thomas. Cuando el ANENA le sugirió que podría disfrutar asistiendo a alguna de las presentaciones del grupo, Thomas accedió a visitar una de sus reuniones periódicas. La reunión a la que Thomas asistió en junio de 1964 parecía bastante inofensiva. El reverendo Hoare había preparado una conferencia sobre las prácticas agrícolas medievales con documentos históricos y objetos que había tomado prestados de varias colecciones locales. Era evidente que los demás miembros estaban bien informados y apasionados por sus investigaciones, y Thomas se sintió realmente interesado en conocer las técnicas agrícolas que sus antepasados podrían haber utilizado siglos atrás. Sin embargo, a medida que pasaban los meses y Helena participaba cada vez más en las actividades del grupo, Thomas empezó a notar cambios preocupantes en el comportamiento y las actitudes de su mujer. Empezó a hablar críticamente de las prácticas religiosas modernas, sugiriendo que el cristianismo contemporáneo había perdido conocimientos espirituales esenciales que las antiguas tradiciones conservaban. Empezó a tener horarios poco habituales, a quedarse despierta hasta tarde para leer textos oscuros que le había dado el reverendo Hoare, y a despertarse antes del amanecer para ocuparse de plantas y preparativos que no parecían tener ningún fin práctico. Lo más inquietante para Thomas era la creciente insistencia de Elela en que los niños debían ser educados en las viejas costumbres. Empezó a enseñar a Margaret y Billy sobre medicina herbal, celebraciones estacionales y lo que ella llamaba el respeto apropiado por las fuerzas que dan forma a nuestro mundo. Al principio, los niños parecían disfrutar de estas lecciones, pero Thomas se dio cuenta de que se estaban volviendo reservados sobre lo que aprendían,
compartiendo chistes privados y referencias que él no entendía. En septiembre de 1965, Thomas decidió hablar directamente con el reverendo William Moore sobre sus preocupaciones. Concertó una reunión privada en el estudio del vicario con la intención de hablar de la creciente obsesión de Elijah Nena por el grupo histórico y su efecto en la vida familiar. Lo que descubrió durante aquella conversación le atormentaría durante las pocas semanas que le quedaban de vida. El reverendo Whitmore recibió a Thomas en su estudio, una habitación que siempre había parecido abarrotada de libros y papeles, pero que ahora parecía casi abrumadora en su densidad de artefactos extraños y textos desconocidos. El vicario escuchó pacientemente mientras Thomas explicaba sus preocupaciones, asintiendo con simpatía y haciendo preguntas reflexivas sobre ejemplos concretos del cambio de comportamiento de la nena. Pero cuando Thomas terminó de hablar, la respuesta del reverendo William Moore no fue la que había esperado. En lugar de tranquilizar o sugerir formas de moderar la participación de Elijah Nena en el grupo, el vicario se lanzó a explicar por qué la participación de la familia en el trabajo de la sociedad histórica no solo era beneficiosa, sino esencial. Habló de obligaciones espirituales que trascendían las preferencias individuales, de antiguas responsabilidades que ciertas familias habían sido elegidas para cumplir y de las peligrosas consecuencias de abandonar tradiciones que habían protegido a la comunidad durante generaciones. Thomas salió de aquella reunión más confuso y preocupado que nunca. Las palabras del reverendo William Moore habían tenido un trasfondo de amenaza que Thomas no pudo identificar del todo, pero que sin duda sintió. El vicario había dejado claro que la continua participación de la familia Higgins en las actividades del grupo no solo era deseada, sino requerida, aunque nunca había dicho explícitamente lo que podría suceder si decidían retirarse. Octubre de 1935 trajo consigo una aceleración de extraños acontecimientos en Ashworth que parecían girar en torno a la familia Higgins. Las actividades de Elijah Nena se hicieron más intensas y secretas, con múltiples viajes a la iglesia cada semana y la preparación constante de materiales cuyo propósito no explicaba a su marido, cada vez más preocupado. El comportamiento de los niños se volvió más errático, y tanto Margaret como Billy mostraban conocimientos y utilizaban un vocabulario que parecía muy superior al de su edad. El Dr. Edmund Carr declararía más tarde que Thomas visitó su consulta 3 veces durante el mes de octubre, mostrando síntomas de ansiedad grave y lo que el médico describió como agotamiento nervioso agudo. Thomas se quejaba de insomnio, pérdida de apetito y lo que él llamaba una sensación de fatalidad inminente de la que no podía librarse. Cuando el doctor le pidió detalles sobre el origen de su angustia, Thomas se limitó a decir que la nena se había involucrado en actividades que temía peligrosas para toda la familia. Durante su última visita a la consulta del Dr. Carr, el 25 de octubre, Thomas parecía estar al borde de un colapso total. Hablaba rápida e incoherentemente sobre antiguas obligaciones y ceremonias que no pueden detenerse una vez que comienzan. Preguntó al Dr. Carr sobre los síntomas de lo que él llamaba manía religiosa, y si existían tratamientos médicos para las personas que se habían convencido de estar recibiendo comunicaciones sobrenaturales. Lo más inquietante fue que Thomas preguntó al doctor si creía que era posible que persistiera el antiguo mal en lugares donde habían ocurrido cosas terribles en el pasado. Cuando el doctor le preguntó qué había motivado esa pregunta,
Thomas contestó que Leela había estado pasando tiempo en partes de la iglesia que él estaba seguro nunca habían estado abiertas al público y que ella afirmaba estar recibiendo orientación de fuentes que existían más allá del mundo ordinario. El doctor Carl recomendó a Thomas que hablara con el reverendo Whitmore sobre sus preocupaciones espirituales, un consejo del que se arrepentiría el resto de su vida. Lo que el doctor Carl no sabía era que el vicario no era una fuente de ayuda para la familia Higgins, sino el principal artífice de su perdición. La última semana de octubre trajo cambios dramáticos a la casa de los Higgins que fueron notados por todos los que conocían a la familia. La nena dejó de asistir a sus obligaciones sociales habituales y rara vez se la veía fuera de su casa de campo, salvo para ir a la iglesia. Los niños dejaron de jugar con sus amigos y parecían cada vez más pálidos y retraídos. Thomas faltó varios días al trabajo, algo que nunca le había ocurrido en sus 15 años en la oficina de correos. Más tarde, la señora Piton recordó haber oído en la casa de Higgins sonidos que no podía identificar, cánticos rítmicos, la quema de sustancias que producían un humo inusualmente acre y conversaciones en voz tan baja que no podía distinguir las palabras, pero sí una intensidad emocional que la hacía sentirse cada vez más incómoda. En varias ocasiones observó la llegada de visitantes inusuales a la casa de Higgins al anochecer. Figuras con ropas oscuras que se movían con resuelto silencio y nunca permanecían más de una hora. El 31 de octubre de 1965 fue un domingo que amaneció gris y frío, con la persistente niebla que había asolado Ashworth durante todo el otoño tan baja que la cima de la Torre de Santa María estaba completamente oscurecida. La misa matutina transcurrió con normalidad y la familia Higgins ocupó su habitual banco de la tercera fila. Sin embargo, varios feligreses recordaron más tarde que el comportamiento de la familia durante el oficio había sido claramente inusual. Ella nena permaneció sentada con una expresión de intensa concentración durante todo el sermón del reverendo Whitmore, que se centró en el tema de los antiguos pactos y su persistencia en el tiempo. Parecía estar tomando notas en un pequeño diario de cuero, algo que nunca antes había hecho durante los servicios religiosos. Thomas estaba sentado rígidamente a su lado, con el rostro pálido y las manos apretadas en el regazo. Los niños estaban inusualmente callados, sentados, perfectamente quietos, de una manera que parecía antinatural para jóvenes de su edad. El sermón del reverendo Whitmore fue diferente de sus presentaciones habituales. Habló de obligaciones que trascienden la elección individual y de la sabiduría de tradiciones anteriores a nuestra comprensión actual. Hizo varias referencias a la celebración de esta noche y a la importancia de completar lo que se ha empezado. Frases que no significaban nada para la mayoría de la congregación, pero que claramente tenían un significado especial para ciertos miembros. Después de la misa, se vio a la familia Higgins caminando juntos hacia su casa, pero sus movimientos parecían diferentes de su rutina dominical habitual. En lugar del ritmo pausado que solían mantener, caminaban deprisa y con decisión, como si les esperaran asuntos urgentes. La señora Petton, que estaba cuidando su jardín cuando pasaron, recordó más tarde que ninguno de ellos la saludó. Algo totalmente fuera de lo habitual en una familia tan educada. El último avistamiento confirmado de la familia Higgins al completo se produjo aproximadamente a las 2:30 de la tarde, cuando el señor Finch observó cómo entraban en su casa de campo y cerraban bien la puerta atrás.
Lo que ocurrió a continuación solo se reconstruiría meses más tarde a partir de las pruebas encontradas en las cámaras ocultas bajo la iglesia de Santa María. La señora Piton se dio cuenta de que las luces de la casa de los Higgins se habían apagado antes de lo habitual aquella noche. A las 8, la casa estaba completamente a oscuras, algo que nunca había sucedido un domingo por la noche, cuando la familia tradicionalmente pasaba la velada leyendo y preparándose para la semana siguiente. Cuando se asomó a través de las cortinas a las 10, no pudo ver ningún signo de vida en la casa. Pero fue pasada la medianoche del 31 de octubre, cuando la señora Petton presenció el suceso que la perseguiría el resto de su vida. La despertaron unos sonidos que al principio creyó que formaban parte de un sueño, cánticos lejanos que parecían subir y bajar con un ritmo hipnótico y profundamente inquietante. Cuando se dio cuenta de que los sonidos eran reales, se acercó a la ventana de su habitación para investigar su origen. Lo que vio en el patio de la iglesia de Santa María desafiaba toda explicación racional. Figuras que portaban velas o antorchas se movían en lo que parecía una procesión alrededor del edificio de la iglesia. Las figuras iban vestidas con ropajes oscuros que ocultaban su identidad, pero sus movimientos eran decididos y coordinados, como si se tratara de una ceremonia cuidadosamente planeada y ensayada. Los cánticos continuaron durante lo que parecieron horas, subiendo y bajando de intensidad, pero sin detenerse nunca del todo. La señora Petton estaba segura de que oía voces de niños entre las de los adultos, notas altas y claras que destacaban entre los tonos más graves de los participantes adultos. El sonido la hizo sentir físicamente enferma, aunque no podía explicar por qué. Lo más inquietante de todo fue que la procesión acabó desapareciendo. La señora Piton vio cómo las figuras se acercaban al edificio de la iglesia y simplemente se desvanecían, como si los antiguos muros de piedra se hubieran abierto para recibirlas. Las luces continuaron parpadeando en el patio de la iglesia durante varias horas más, pero nunca vio salir a los participantes. El lunes por la mañana, 1 de noviembre de 1965, comenzó lo que se convertiría en una de las investigaciones sobre personas desaparecidas más desconcertantes de la historia de Yorkshire. Cuando Thomas no se presentó en la oficina de correos a su hora habitual de las 8:15 de la mañana, su supervisor, el señor Gregory Walsh, supuso inicialmente que se trataba de una enfermedad de la familia o de alguna otra emergencia temporal. Sin embargo, cuando las repetidas llamadas telefónicas al Higgins Cotta quedaron sin respuesta, el señor Walsh decidió investigar personalmente. Se dirigió a Church Lane y llamó a la puerta sin obtener respuesta. Cuando echó un vistazo por las ventanas, pudo ver que el interior parecía limpio y sin alteraciones, pero no había signos de ocupación actual. La casa parecía vacía, lo que sugería que la ausencia no era temporal. El señor Walsh se puso en contacto con el sargento Robert Henley, que llegó a la casa en 30 minutos para iniciar una investigación preliminar. Lo que Henley encontró le mantendría perplejo durante meses y le llevaría a descubrimientos que sacudirían los cimientos de toda la comunidad de Ashworth. La puerta de la cabaña no estaba cerrada con llave, algo inusual, pero no sin precedentes en un pueblo donde la mayoría de los residentes confiaban plenamente en sus vecinos. El interior estaba inmaculadamente limpio y organizado, sin signos de lucha, salida precipitada o juego sucio. Los efectos personales de la familia estaban en los lugares esperados. El bolso de la nena colgado de su gancho habitual,
La cartera de Thomas en el cajón de la cómoda, donde siempre la guardaba, y la ropa de colegio de los niños tendida para el lunes por la mañana. En la cocina, Henley encontró pruebas de que la familia había preparado y cenado el domingo. Los platos estaban lavados y guardados y no había señales de que se hubiera interrumpido o abandonado la comida. Sin embargo, se dio cuenta de que ciertos objetos parecían haber desaparecido de sus lugares habituales. Las velas que la señora Piton había mencionado haber visto en la cabaña, varios libros de la colección de textos folclóricos de Eleyanena y lo que parecían ser algunos de los preparados de hierbas en los que había estado trabajando en las últimas semanas. Lo más desconcertante fue el descubrimiento en el pequeño estudio de Thomas. Sobre su escritorio había una Biblia abierta dedicada al libro del Apocalipsis, capítulo 20, que trata de la atadura de Satanás y el juicio de los muertos. Escrito en el margen, en lo que parecía ser la letra de Eyan, había una sola línea. El antiguo pacto debe ser honrado a toda costa. Debajo, con la letra más angulosa de Thomas, estaba escrito: «Que Dios nos ayude a todos. Me temo que hemos ido demasiado lejos para volver atrás». El sargento Henley pasó todo el día entrevistando a todos los habitantes de Ashworth que pudieran tener información sobre la desaparición de la familia. La imagen que surgió de estas conversaciones fue preocupante y contradictoria. Aunque todo el mundo estaba de acuerdo en que la familia Higgins había actuado de forma extraña en las últimas semanas, nadie podía proporcionar información específica sobre dónde podrían haber ido o por qué se habrían marchado sin decírselo a nadie. La investigación de Henley no tardó en revelar que varios miembros clave de la comunidad no estaban siendo muy sinceros sobre su conocimiento de las actividades de la familia. El reverendo Whitmore, al ser preguntado por la Sociedad de Preservación Histórica, reconoció que Leelanena había sido miembro activo, pero insistió en que las actividades del grupo eran puramente académicas y no podían estar relacionadas con la desaparición. Sin embargo, cuando Henley le pidió detalles sobre las últimas reuniones y actividades del grupo, el vicario se mostró evasivo y a la defensiva. Whitmore afirmó que los registros de la sociedad eran confidenciales y que revelar el contenido de sus discusiones violaría la confianza de otros miembros. Sugirió que la familia probablemente había decidido tomarse unas vacaciones improvisadas y que probablemente regresaría a los pocos días. El Dr. Carr fue incluso menos servicial, alegando que la confidencialidad del paciente le impedía hablar de sus recientes conversaciones con Thomas. Cuando Henley señaló que las investigaciones de personas desaparecidas tenían prioridad sobre los requisitos normales de confidencialidad, el Dr. Carr admitió a regañadientes que Thomas había estado sufriendo ansiedad relacionada con las presiones familiares, pero se negó a dar más detalles sobre la naturaleza específica de estas presiones. La señora Thornton, la bibliotecaria, resultó ser la más comunicativa de los miembros de la Sociedad de Conservación Histórica. Aunque su información fue más inquietante que útil, reconoció que el grupo había estado investigando antiguas prácticas religiosas y que algunos miembros se habían entusiasmado demasiado con la puesta en práctica de sus descubrimientos. Cuando se le pidió más detalles, mencionó que las últimas reuniones se habían centrado en lo que ella denominaba observancias estacionales, que eran tradicionales en esta zona hace siglos. El gran avance en la investigación de Henley vino de una fuente inesperada. La señorita Sarah Collins, profesora de la escuela, se dirigió a él 3 días después de la desaparición.
con una colección de dibujos que Billy Higgins había creado durante el mes de octubre. Los dibujos representaban figuras con túnicas reunidas en torno a lo que parecía ser un altar subterráneo, con símbolos y disposiciones que parecían demasiado sofisticados para que los hubiera inventado un niño de 8 años. La señorita Collins también proporcionó a Henley ensayos que Margaret había escrito en las semanas anteriores a la desaparición. Los ensayos trataban temas como la sabiduría de las tradiciones antiguas y por qué la gente moderna ha olvidado verdades importantes. La redacción era técnicamente excelente, pero contenía ideas y referencias que parecían proceder de fuentes adultas y no de la imaginación de una niña de 12 años. Armado con pruebas de que la Sociedad de Preservación Histórica estaba implicada en actividades mucho más serias que la investigación académica, el sargento Henley decidió registrar la iglesia de Santa María más a fondo de lo que le había permitido su somera investigación inicial. Lo que descubrió transformaría el caso de la persona desaparecida en algo mucho más siniestro. Lo primero que llamó la atención de Henley fueron las discrepancias en la arquitectura de la iglesia que había observado durante su búsqueda inicial, pero que no había considerado significativas. Algunas paredes parecían más gruesas de lo necesario, y había espacios en la distribución del edificio que no se correspondían con ninguna habitación visible. Cuando midió las dimensiones interiores con respecto a las paredes exteriores, encontró huecos que sugerían la existencia de espacios ocultos. Sus sospechas se confirmaron cuando descubrió piedras sueltas en la pared de detrás del altar. Las piedras se habían colocado cuidadosamente para que encajaran a la perfección con la mampostería circundante. Pero un examen minucioso reveló que podían retirarse para revelar un pasadizo que conducía hacia abajo, a la oscuridad. El pasadizo era estrecho y empinado, tallado directamente en la roca viva bajo los cimientos de la iglesia. La cámara oculta que Henley encontró al fondo del pasadizo no se parecía a nada que hubiera encontrado en sus 15 años de trabajo policial. El espacio era aproximadamente circular, de unos 9 milímetros de diámetro, con las paredes cubiertas de símbolos que parecían una mezcla de imágenes cristianas y marcas paganas mucho más antiguas. El suelo estaba hecho de la misma piedra antigua que la iglesia, pero dispuesta en un complejo patrón que parecía atraer la mirada hacia un altar central. El altar en sí era un enorme bloque de piedra negra que claramente era siglos anterior a la iglesia normanda. Su superficie estaba manchada con sustancias que Henley prefirió no identificar, y estaba rodeado de velas, hierbas secas y otros materiales que sugerían un uso reciente. El aire de la cámara estaba cargado de un persistente aroma a incienso y algo más, un olor metálico que hizo que a Henley se le revolviera el estómago. Pero fueron los objetos personales esparcidos por la cámara los que confirmaron los peores temores de Henley sobre el destino de la familia Higgins. El anillo de boda de Eleyanena yacía en el altar junto con el reloj de bolsillo de Thomas, la cinta escolar de Margaret y el soldado de juguete favorito de Billy. Los objetos estaban dispuestos cuidadosamente, como si fueran ofrendas y no simples posesiones desechadas. Más inquietantes que estos efectos personales eran los documentos que Henley encontró por toda la cámara. Diarios manuscritos. Algunos de varias décadas de antigüedad describían rituales y ceremonias celebrados en el espacio subterráneo por sucesivas generaciones de residentes de Ashworth. Las entradas más recientes estaban escritas con la letra distintiva de Eleyanena
y revelaban la verdadera naturaleza de las actividades de la Sociedad de Preservación Histórica. Las entradas del diario de Eleyanena, que datan desde su primera participación en la Sociedad de Conservación Histórica en 1964, hasta la entrada final del 30 de octubre de 1965, ofrecían un relato detallado de cómo la investigación académica se había transformado gradualmente en algo mucho más peligroso y obsesivo. Las primeras entradas mostraban una genuina curiosidad intelectual por las tradiciones y el folclore locales, pero con el paso de los meses, el tono se hizo cada vez más reverencial hacia lo que Yanena llamaba la vieja sabiduría y la verdadera fe. En la primavera de 1965, las anotaciones del diario de Eleyanena revelaban que la Sociedad de Preservación Histórica había ido mucho más allá de la investigación teórica y se había adentrado en lo que denominaban restauración práctica de las antiguas prácticas religiosas. El grupo se había convencido a sí mismo de que el cristianismo moderno había corrompido verdades espirituales esenciales y que recuperar tradiciones antiguas no solo era interesante desde el punto de vista académico, sino espiritualmente necesario para el bienestar de la comunidad. Eleyanena escribió extensamente sobre los rituales que el grupo había empezado a realizar en la cámara oculta, empezando por sencillas celebraciones estacionales y avanzando gradualmente hacia ceremonias más complejas que, según ella, se habían practicado en los Yorkshire Dales durante miles de años antes de la llegada del cristianismo. Escribía estos rituales con todo lujo de detalles, destacando su belleza y su poder espiritual, pero pasando por alto aspectos que podrían haber preocupado a un observador más objetivo. Las entradas más inquietantes trataban de lo que Eleanor llamaba la ceremonia de la cosecha, un ritual que, según ella, era esencial para mantener la protección espiritual de la comunidad. Según sus investigaciones, esta ceremonia requería la participación de toda la unidad familiar y solo podía celebrarse en fechas concretas, cuando las barreras entre los mundos eran más finas. Las últimas anotaciones de Eleyanena revelaban que se había convencido a sí misma de que su familia había sido elegida para desempeñar un papel especial en la preservación de tradiciones ancestrales. Escribió sobre los signos y presagios que habían aparecido en las últimas semanas, sugiriendo que había llegado el momento de que la familia Higgins cumpliera con sus obligaciones espirituales. El tono de estas entradas era estático y lleno de un fervor religioso que rozaba la manía. Pero fue el descubrimiento de un segundo diario oculto bajo piedras sueltas en el suelo de la cámara, lo que proporcionó las revelaciones más impactantes sobre lo que realmente había sucedido a la familia Higgins y a innumerables personas antes que ellos. El diario oculto estaba encuadernado en cuero agrietado y parecía ser mucho más antiguo que los registros de Eleanor. La escritura pertenecía a varios autores, que abarcaban varias décadas con anotaciones que se remontaban a los años 20. Lo que el sargento Henley encontró en estas páginas revelaría que la Sociedad de Preservación Histórica de Ashworth no era una aberración reciente, sino parte de una conspiración que llevaba operando casi 50 años. Las primeras entradas fueron escritas por el predecesor del reverendo Whitmore, el padre Michael Blackwood, que había servido a St. Mary desde 1919 hasta su misteriosa muerte en 1942. Las entradas iniciales del padre Blackwood describían su descubrimiento de la cámara subterránea durante unas obras de renovación y su fascinación por los antiguos símbolos y artefactos que encontró allí.
Al igual que Owoboche Moore, después de él, Blackwood había sido un hombre culto con intereses en la arqueología y la historia local. Sin embargo, el diario del padre Blackwood revelaba un descenso gradual hacia la obsesión y, en última instancia, hacia algo mucho más oscuro que la investigación académica. A mediados de la década de 1920, escribía sobre comunicaciones que creía estar recibiendo a través de la meditación en la cámara subterránea. Estas comunicaciones supuestamente proporcionaban instrucciones para rituales que asegurarían la prosperidad de la comunidad y la protección frente a amenazas externas. El diario contenía descripciones detalladas de ceremonias que el padre Blackwood afirmaba que se basaban en antiguas tradiciones auténticas, pero que eran claramente invenciones suyas, influidas por su lectura de literatura ocultista y su creciente inestabilidad psicológica. Los rituales eran cada vez más elaborados y exigentes, y requerían participantes específicos, elegidos según criterios que parecían cambiar en función de los caprichos personales y los delirios paranoicos del padre Blackwood. En 1928, las anotaciones del diario revelaban que el padre Blackwood había reclutado a un pequeño grupo de seguidores dispuestos a participar en sus ceremonias. El grupo incluía muchos de los mismos apellidos que más tarde participarían en la Sociedad de Conservación Histórica del Reverendo W. Moore, los Thornton, los Carrs, los Weatherbys y otros. El padre Blackwood había convencido a estas familias de que formaban parte de una antigua estirpe elegida para preservar el conocimiento sagrado. Las entradas más espeluznantes describían lo que el padre Blackwood denominaba el sacrificio definitivo. Ceremonias que, según él, garantizarían la protección de la comunidad, pero que claramente implicaban el asesinato de familias enteras. La primera de estas ceremonias tuvo lugar en octubre de 1930 e implicó a la familia Morrison, que se había trasladado recientemente a Ashworth desde Escocia. La descripción que hace el padre Blackwood de sus muertes es clínica y práctica, como si estuviera registrando una observancia religiosa rutinaria en lugar de múltiples asesinatos. El análisis de Henley de las entradas del diario reveló un patrón constante que se había seguido durante décadas. Cada pocos años, el padre Blackwood y más tarde el reverendo Whitmore seleccionaban a una familia para lo que llamaban elevación espiritual. El proceso de selección se basaba en criterios que parecían destinados a familias recién llegadas a la comunidad o socialmente aisladas, de modo que su desaparición tuviera menos probabilidades de atraer la atención exterior. A la familia Morrison en 1930 le siguió la familia Hardwell en 1933, los Spencer en 1936 y los Dunbar en 1939. La desaparición de cada familia había sido cuidadosamente orquestada para que pareciera voluntaria. Se deshacían discretamente de sus pertenencias, alquilaban su casa a nuevos inquilinos y a cualquiera que hiciera preguntas se le decía que la familia había decidido emigrar o trasladarse a otra parte del país. La muerte del padre Blackwood en 1942 había interrumpido temporalmente la pauta, pero la llegada del reverendo Whitmore en 1943 marcó el comienzo de una nueva etapa. Las anotaciones del diario de Whitmore, que empezaron a aparecer en el registro oculto en 1945, mostraban que había descubierto el trabajo del padre Blackwood y que al principio le había horrorizado lo que encontró. Sin embargo, en el transcurso de varios meses, Whitmore se convenció de que las acciones de su predecesor estaban espiritualmente justificadas. El proceso de racionalización de Whitmore fue documentado con doloroso detalle.
Escribió sobre sesiones de oración y meditación en la cámara subterránea, donde afirmaba recibir orientación divina sobre la continuación de la labor del padre Blackwood. Interpretó varias coincidencias y sucesos naturales como señales de que los asesinatos habían protegido a la comunidad de desastres que de otro modo habrían ocurrido. En 1947, Whitmore había reanudado el patrón de asesinatos ritualizados, seleccionando a la familia Fletcher como sus primeras víctimas. Las anotaciones de su diario mostraban que había perfeccionado los métodos del padre Blackwood, desarrollando técnicas más sofisticadas de manipulación psicológica y desorientación de la comunidad. Whitmore comprendió que la clave para mantener la conspiración era asegurarse de que los miembros de la comunidad creyeran realmente que estaban participando en prácticas espirituales beneficiosas y no en asesinatos. Entre las familias que desaparecieron bajo la dirección de Whitmore se encuentran los Ashford en 1950, los Kelly en 1953, los Bradford en 1956, los Hawkins en 1959 y los Patterson en 1962. Cada desaparición había estado precedida de meses de preparación psicológica en los que la familia seleccionada era atraída gradualmente a la sociedad de conservación histórica y convencida de que había sido elegida para un papel espiritual especial. Las anotaciones del diario de Whitmore revelaban sofisticadas técnicas de manipulación psicológica que explicaban cómo había sido capaz de convencer a personas educadas y racionales para que participaran en sus propios asesinatos. El proceso comenzó con el reclutamiento en la Sociedad de Preservación Histórica, que realmente realizaba investigaciones académicas sobre las tradiciones y el folclore locales. Esta investigación proporcionó una base de legitimidad que hizo que las afirmaciones posteriores del grupo parecieran plausibles. Los nuevos miembros pasaban meses o incluso años participando en actividades inofensivas, conferencias, proyectos de investigación y sencillas celebraciones estacionales que se basaban en prácticas históricas auténticas. Durante este periodo, Whitmore evaluaba cuidadosamente las vulnerabilidades psicológicas y la susceptibilidad a la influencia de cada participante. Solo aquellos que mostraban la combinación adecuada de curiosidad intelectual, búsqueda espiritual y aislamiento social eran seleccionados para una participación más profunda. La transición de la investigación académica a la participación activa en rituales fue gradual y cuidadosamente gestionada. Whitmore introducía conceptos cada vez más esotéricos, siempre enmarcándolos en términos de autenticidad histórica e iluminación espiritual. A los miembros que expresaban dudas o incomodidad se les excluía sutilmente de las actividades posteriores, mientras que a los que adoptaban los conceptos se les invitaba a participar en prácticas más avanzadas. La cámara subterránea desempeñó un papel crucial en el proceso de manipulación. Whitmore había aprendido que la inusual acústica del espacio, combinada con el efecto psicológico de encontrarse en un lugar antiguo y oculto, hacía a los participantes más susceptibles a la sugestión y a la presión del grupo. La cámara se mantenía deliberadamente fría y tenuamente iluminada, condiciones que las investigaciones habían demostrado que podían inducir estados alterados de conciencia, incluso sin el uso de drogas u otras sustancias. Whitmore también utilizó lo que denominó preparación espiritual, periodos de ayuno, meditación y aislamiento, diseñados para debilitar la capacidad de pensamiento crítico de los participantes y aumentar su dependencia del grupo para obtener apoyo emocional y espiritual.
En el momento en que una familia era seleccionada para la ceremonia de la cosecha, había sido tan condicionada que realmente creía que estaba participando en un ritual sagrado que no solo la beneficiaría a ella, sino a toda la comunidad. Las anotaciones del diario de Eleyanena Higgins mostraban este proceso en acción. Su transformación de investigadora curiosa a creyente fanática había tenido lugar a lo largo de 18 meses de cuidadosa manipulación. Whitmore había explotado sus intereses intelectuales, su anhelo espiritual y su deseo de sentirse especial y elegida. En octubre de 1965, Eleyanena estaba tan convencida de lo acertado de su camino que se había convertido en una activa defensora de la participación de su familia en la ceremonia. Las entradas finales, tanto del diario de Eleyanena como del registro oculto de Whitmore, ofrecían un relato detallado de los acontecimientos que habían conducido al asesinato de la familia Higgins. La ceremonia se había planeado durante meses, con elaborados preparativos que incluían no solo elementos rituales, sino consideraciones prácticas, como la forma de deshacerse de los cadáveres y explicar a la comunidad la desaparición de la familia. La última anotación de Eleyan, fechada el 30 de octubre, revelaba su completa rendición psicológica a la manipulación de Whitmore. Escribió sobre su emoción por haber sido elegida para la elevación espiritual y su gratitud por la oportunidad de servir a la comunidad de un modo tan profundo. Solo expresó su preocupación por la reticencia de Thomas a aceptar plenamente la experiencia, pero señaló que el reverendo Whitmore le había asegurado que las dudas de Thomas se resolverían durante la propia ceremonia. El relato de Whitmore del 31 de octubre era clínico y detallado, y describía la logística del asesinato con la misma precisión metódica que caracterizaba todas sus actividades. La ceremonia había comenzado a las 11 de la noche con la familia Higgins y otros 6 miembros de la Sociedad de Conservación Histórica reunidos en la cámara subterránea. Entre los demás participantes se encontraban el Dr. Carr, la señora Thornton, la señora Weatherby, el señor Crawford y otras 2 personas cuyos nombres Henley reconocía como miembros respetados de la comunidad. El ritual en sí había sido diseñado para vencer gradualmente cualquier resistencia por parte de Thomas o de los niños. Comenzó con elementos familiares, cánticos, luz de velas y preparaciones a base de hierbas que la familia había experimentado en reuniones anteriores. Sin embargo, a medida que avanzaba la ceremonia, estos elementos familiares se combinaban con presión psicológica y lo que Whitmore denominaba eufemísticamente sustancias espirituales, drogas que se habían añadido al vino que consumían los participantes. La resistencia de Thomas había sido prevista y planificada. Cuando intentó salir de la cámara con sus hijos, se encontró con que los demás participantes estaban preparados para impedir su salida por la fuerza. Los niños, ya desorientados por las drogas y la naturaleza traumática de la situación, habían sido incapaces de comprender lo que estaba ocurriendo o de resistirse eficazmente. El relato de Whitmore sobre los asesinatos fue breve y objetivo. La familia había sido asesinada utilizando métodos que, según Whitmore, se basaban en antiguas prácticas de sacrificio, pero que no eran más que técnicas eficaces de asesinato. Se habían deshecho de los cadáveres en un complejo sistema de cuevas naturales que se extendía bajo la iglesia, cuevas que habían sido utilizadas para el mismo propósito durante décadas.
Las anotaciones del diario revelaron que el asesinato de la familia Higgins había sido seguido por un encubrimiento cuidadosamente orquestado que involucró a la mayoría de las figuras de autoridad del pueblo. El Dr. Hare había preparado historiales médicos falsos que sugerían que la familia había padecido una enfermedad contagiosa que les obligaba a abandonar el pueblo inmediatamente. La señora Thornton había difundido rumores de que Thomas había recibido una oferta de trabajo en otro condado que exigía su traslado inmediato. Se habían deshecho sistemáticamente de los efectos personales de la familia, redistribuyendo los objetos valiosos entre los miembros de la Sociedad de Conservación Histórica y destruyendo o enterrando todo lo demás. La casa de campo se había limpiado a fondo para eliminar cualquier rastro de los últimos días de la familia. Y una semana después de su desaparición, se había alquilado a una nueva familia a la que se había informado de que los anteriores inquilinos habían emigrado a Canadá. La investigación del sargento Henley se vio deliberadamente obstaculizada por miembros de la comunidad que proporcionaron información falsa o simplemente se negaron a cooperar. Cuando Henley había formulado preguntas concretas sobre la Sociedad de Conservación Histórica, había recibido respuestas engañosas destinadas a hacer que el grupo pareciera inofensivo y académico. Varios testigos habían mentido descaradamente sobre su conocimiento de las actividades de la familia en las semanas anteriores a su desaparición. La conspiración no se limitó a los participantes activos en los asesinatos, sino que incluyó a miembros de la comunidad que sospechaban la verdad, pero prefirieron guardar silencio antes que enfrentarse al horror que les rodeaba. Las anotaciones de los diarios revelaron que varios aldeanos habían expresado en privado su preocupación por el patrón de desapariciones a lo largo de los años, pero que la presión social y el miedo les habían persuadido a no revelar sus sospechas. Justo cuando creíamos haber comprendido todo el alcance del horror en Ashworth, la investigación del sargento Henley estaba a punto de descubrir pruebas que revelarían una verdad aún más inquietante sobre la complicidad de la comunidad en décadas de asesinatos. Si esta historia te produce escalofríos, comparte este video con un amigo amante de los misterios. Dale al botón de me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte nunca historias como esta. Descubramos juntos qué ocurre cuando Henley se enfrenta por fin a los participantes vivos en esta conspiración de silencio. Armado con las abrumadoras pruebas de las anotaciones del diario y las pruebas físicas encontradas en la cámara subterránea, el sargento Henley se enfrentó a la difícil tarea de enfrentarse a una conspiración que implicaba a algunos de los miembros más respetados de la comunidad de Ashworth. Su investigación había revelado que al menos 12 personas tenían conocimiento directo de los asesinatos, y docenas más tenían diversos niveles de complicidad en el encubrimiento que había protegido a los asesinos durante décadas. El primer detenido por Henley fue el Dr. Edmund Carr, cuyos historiales médicos y anotaciones en su diario documentaban claramente su participación en múltiples asesinatos. Cuando se enfrentó a las pruebas, el Dr. Carl intentó inicialmente mantener su inocencia, alegando que las anotaciones del diario eran una ficción elaborada creada por individuos perturbados. Sin embargo, ante las pruebas físicas que lo relacionaban con la cámara subterránea y el testimonio de otros miembros de la comunidad, su determinación se vino abajo. La confesión del doctor
Carr proporcionó detalles cruciales sobre la dinámica psicológica que había permitido que la conspiración funcionara durante tanto tiempo. Reveló que muchos participantes se habían convencido a sí mismos de que en realidad no estaban cometiendo un asesinato, sino facilitando una transformación espiritual que permitía a las víctimas trascender la existencia física ordinaria. Este elaborado autoengaño había sido esencial para mantener la cohesión del grupo y evitar que los miembros desarrollaran sentimientos de culpa o remordimiento que pudieran llevarles a confesar. La señora Margaret Thornton demostró ser más resistente al interrogatorio, manteniendo durante varios días que la Sociedad de Preservación Histórica se había dedicado por entero a la investigación académica legítima. Sin embargo, el descubrimiento por parte de Henley de pruebas adicionales en su casa de campo, incluidos objetos personales de varias de las familias asesinadas, acabó por obligarla a reconocer su papel en la conspiración. La confesión de la señora Thornton reveló hasta qué punto los asesinatos se habían integrado en la estructura social y económica de la comunidad. Las pertenencias de las familias asesinadas habían sido redistribuidas entre los miembros de la conspiración. Las casas de campo de las víctimas se habían alquilado o vendido para proporcionar ingresos a las actividades del grupo y las desapariciones se habían utilizado para eliminar a familias cuya presencia en la comunidad se consideraba perturbadora o indeseable. La detención del reverendo W. Moore fue la más dramática y reveladora de todas. Cuando Henley llegó a la rectoría con una orden judicial, encontró al vicario en su estudio, rodeado de documentos que intentaba destruir. Era evidente que Whitmore esperaba ser detenido y había pasado los días anteriores intentando eliminar las pruebas de sus crímenes. Sin embargo, el estado psicológico de Whitmore se había deteriorado considerablemente desde los asesinatos de Higgins. Las anotaciones de su diario habían revelado una creciente paranoia y delirios grandiosos en sus últimos meses, y en el momento de su detención sufría claramente un grave colapso mental. Sus declaraciones iniciales a Henley fueron farragosas e incoherentes, llenas de referencias a mandatos divinos y obligaciones espirituales que no guardaban ninguna relación con la realidad. El juicio de los conspiradores de Ashworth, celebrado en el Tribunal de la Corona de York en la primavera de 1966, atrajo la atención nacional y sacó a la luz detalles del caso que conmocionaron incluso a los observadores experimentados del comportamiento criminal. Las pruebas presentadas durante el juicio pintaron un cuadro de asesinato sistemático y complicidad de toda la comunidad, que puso en tela de juicio supuestos fundamentales sobre la naturaleza humana y la organización social. La acusación se basó en las anotaciones del diario, las pruebas físicas de la cámara subterránea y el testimonio de los miembros de la comunidad, a los que poco a poco se había convencido para que rompieran su silencio. La magnitud de la conspiración se hizo evidente a medida que un testigo tras otro reconocía cierto grado de conocimiento de los asesinatos, desde la participación directa hasta la ignorancia deliberada de señales de advertencia evidentes. El testimonio del Dr. Carr fue especialmente perjudicial para los demás acusados. Su relato detallado de las técnicas de manipulación psicológica utilizadas por el padre Blackwood y el reverendo W. Moore reveló cómo personas educadas y racionales habían sido gradualmente condicionadas a participar en actividades que normalmente encontrarían aborrecibles.
El proceso había sido tan gradual y cuidadosamente gestionado que muchos de los participantes creían sinceramente que estaban sirviendo a un noble propósito, incluso mientras cometían crímenes atroces. El juicio también reveló las motivaciones económicas que habían sustentado la conspiración junto con sus justificaciones pseudo-religiosas. Las familias asesinadas solían ser propietarios cuyos bienes habían sido absorbidos por los miembros de la conspiración tras su muerte. El patrón de selección de víctimas había estado influido no solo por consideraciones espirituales, sino por factores prácticos como el valor de las propiedades y las leyes de sucesión. El testimonio de la señora Thornton permitió comprender el papel que la presión social y la dinámica de la comunidad habían desempeñado en el mantenimiento de la conspiración. Describió cómo se había desalentado sistemáticamente la disidencia o el cuestionamiento mediante el ostracismo, la presión económica y las amenazas implícitas. Los miembros de la comunidad que expresaron dudas sobre las desapariciones se vieron excluidos de las actividades sociales, se les negaron servicios y fueron objeto de rumores que dañaron su reputación y sus medios de vida. El reverendo Bullimore resultó ser el acusado más difícil de procesar debido a su deteriorado estado mental. Los psiquiatras designados por el tribunal determinaron que sufría graves trastornos delirantes que podían haber estado presentes durante años antes de que se descubrieran sus delitos. Sin embargo, las pruebas demostraron claramente que sus delirios no le habían impedido planear y ejecutar complejas actividades delictivas con considerable habilidad y premeditación. A medida que avanzaba el juicio, quedó claro el alcance de los asesinatos de Ashworth. Los investigadores forenses que trabajaban en el sistema de cuevas bajo la iglesia de Santa María recuperaron los restos de 17 familias, un total de 63 personas que habían sido asesinadas a lo largo de un periodo de 35 años. Las edades de las víctimas iban desde niños de corta edad hasta abuelos ancianos, y la conspiración había exterminado a familias enteras. Las pruebas forenses revelaron que los asesinatos se habían llevado a cabo utilizando diversos métodos en función de las preferencias de los dirigentes en cada momento. El padre Blackwood había favorecido técnicas que, según él, se basaban en antiguas prácticas de sacrificio, mientras que el reverendo Whitmore había desarrollado métodos más eficaces que reducían el riesgo de detección y simplificaban la eliminación de los cadáveres. Muchas de las víctimas mostraban indicios de haber sido drogadas antes de morir, lo que corroboraba los testimonios sobre el uso de sustancias para reducir la resistencia y facilitar los asesinatos. Los restos de los niños eran especialmente inquietantes, ya que mostraban signos de terror prolongado que sugerían que habían sido conscientes de su destino antes de ser asesinados. La investigación también reveló que la conspiración se había extendido más allá de Ashworth para incluir contactos en otras comunidades de Yorkshire. Varias desapariciones sospechosas en pueblos vecinos durante el mismo periodo mostraban patrones similares, lo que sugería que el grupo de Ashworth podía haber formado parte de una red más amplia de criminales que operaban bajo la tapadera de investigaciones religiosas o históricas. La revelación de la conspiración de Ashworth tuvo profundos efectos psicológicos en los miembros supervivientes de la comunidad, muchos de los cuales habían vivido durante décadas con el conocimiento o la sospecha de los asesinatos, sin tomar medidas para impedirlos. Los testimonios del juicio revelaron la compleja red de miedo, complicidad
y autoengaño que había permitido que los crímenes continuaran durante tanto tiempo. Muchos residentes manifestaron sentimientos de culpa y vergüenza que persistieron durante años tras la conclusión de los juicios. Lucharon con preguntas sobre su propia responsabilidad moral por no haber protegido a las víctimas, incluso cuando carecían de conocimiento específico de los crímenes que se estaban cometiendo. La revelación de que líderes respetados de la comunidad habían sido asesinos sistemáticos destruyó la fe de muchas personas en su capacidad para juzgar el carácter y confiar en las figuras de autoridad. El impacto psicológico fue especialmente grave para los niños y jóvenes que habían crecido en Ashworth durante el periodo en que se cometieron los asesinatos. Muchos dijeron sentirse traicionados por adultos en los que habían confiado y respetado, y algunos necesitaron una terapia exhaustiva para procesar sus experiencias. El hecho de saber que habían convivido durante años con asesinos en masa sin saberlo les causó un trauma duradero que afectó a su capacidad para establecer relaciones de confianza. Varios miembros de la comunidad desarrollaron síntomas compatibles con lo que más tarde se reconocería como trastorno de estrés postraumático. Experimentaron pesadillas recurrentes, ataques de ansiedad y recuerdos intrusivos relacionados con hechos que habían presenciado o sospechado durante el periodo activo de la conspiración. El apacible entorno rural, que antes les había proporcionado consuelo, se convirtió en una fuente de constantes recordatorios del horror que se había ocultado bajo la superficie de la vida del pueblo. El caso Ashworth también puso de manifiesto fallos importantes en los sistemas institucionales que deberían haber protegido a las víctimas e impedido que la conspiración funcionara durante tanto tiempo. La investigación reveló que diversas autoridades habían recibido informes sobre desapariciones sospechosas a lo largo de los años, pero no habían llevado a cabo investigaciones exhaustivas, ni conectado los patrones que podrían haber revelado la verdad antes. La supervisión de las parroquias rurales por parte de la Iglesia de Inglaterra resultó inadecuada para detectar y prevenir el tipo de actividad delictiva que había florecido bajo el padre Blackwood y el reverendo Whitmore. La estructura jerárquica que otorgaba al clero parroquial una considerable autonomía había creado oportunidades para abusos que pasaron desapercibidos. Durante décadas, la investigación dio lugar a importantes reformas en los procedimientos de supervisión eclesiástica y en la investigación de los antecedentes de los miembros del clero. Las fuerzas de seguridad locales tampoco habían reconocido las pautas que deberían haber desencadenado una investigación más intensa, tendencia a tratar los casos de personas desaparecidas como salidas voluntarias, sobre todo en comunidades rurales, donde la gente podía optar razonablemente por trasladarse por motivos económicos, había permitido a los conspiradores actuar con impunidad. El caso Ashworth dio lugar a nuevos protocolos para investigar los casos de personas desaparecidas y a una mejor coordinación entre las distintas jurisdicciones policiales. Del mismo modo, los sistemas de servicios médicos y sociales no habían protegido a las víctimas potenciales ni detectado las señales de alarma de los abusos. El doble papel del doctor carédico de la comunidad y miembro de la conspiración le había permitido manipular los historiales médicos y proporcionar documentación falsa que apoyaba las narrativas de encubrimiento. Esta revelación dio lugar a nuevos requisitos de verificación médica independiente en casos de traslados repentinos de la familia o de afecciones médicas inexplicables.
El proceso judicial contra los conspiradores de Ashworth concluyó en otoño de 1966 con la condena de todos los acusados que eran mentalmente competentes para ser juzgados. El reverendo Whitmore fue declarado culpable, pero mentalmente enfermo, y fue condenado a reclusión indefinida en un centro psiquiátrico de seguridad. El doctor Carl, la señora Thornton y otros 4 conspiradores fueron condenados a cadena perpetua por su participación en los asesinatos. Otros miembros de la comunidad fueron condenados a penas más cortas por su participación en el encubrimiento y por no informar a las autoridades de la comisión de los delitos. El tribunal reconoció que muchas de estas personas habían estado sometidas a presiones psicológicas y coacciones sociales que habían influido en sus decisiones, pero mantuvo que los adultos tenían la responsabilidad fundamental de proteger a los niños y a las personas vulnerables, independientemente de las consecuencias personales. Las sentencias fueron controvertidas en algunos sectores, con críticos que argumentaban que eran demasiado indulgentes, dado el alcance de los delitos, o demasiado duras dada la manipulación psicológica que muchos acusados habían experimentado. Sin embargo, las declaraciones del juez durante la sentencia hicieron hincapié en la importancia de responsabilizar a los individuos de sus actos, reconociendo al mismo tiempo la compleja dinámica social que había permitido el funcionamiento de la conspiración. Los activos financieros de los conspiradores condenados fueron confiscados y utilizados para indemnizar a las familias de las víctimas que tenían parientes fuera de la comunidad de Ashworth. Sin embargo, muchas de las familias asesinadas habían sido seleccionadas deliberadamente porque carecían de conexiones externas, lo que hacía imposible identificar a los herederos o beneficiarios a efectos de indemnización. La revelación de la conspiración y los juicios posteriores destruyeron de hecho Ashworth como comunidad funcional. La mayoría de los residentes que no estaban directamente implicados en los crímenes optaron por trasladarse antes que seguir viviendo en un lugar asociado a tal horror. El valor de las propiedades se desplomó. Los negocios cerraron y el pueblo que había existido durante siglos comenzó a vaciarse pocos meses después de la conclusión del juicio. La iglesia de Santa María fue oficialmente desacralizada por la Iglesia de Inglaterra y posteriormente demolida para evitar que se convirtiera en un lugar de curiosidad morbosa o veneración inapropiada. La cámara subterránea se selló con hormigón y toda la zona se cubrió de tierra y se plantó con césped. Sin embargo, a las autoridades locales les resultó imposible borrar por completo las pruebas físicas de lo que allí había ocurrido. Casas donde vivían las familias asesinadas se fueron abandonando poco a poco, ya que su relación con los crímenes las hacía invendibles. La casa de Higgins, donde había comenzado la investigación, permaneció vacía durante años antes de ser demolida a principios de la década de 1970. La escuela del pueblo cerró cuando la matrícula cayó por debajo de niveles sostenibles, y la oficina de correos donde había trabajado Thomas Higgins cerró definitivamente. En 1970 quedaban menos de 50 personas en lo que había sido una próspera comunidad de 300 habitantes. Los residentes que quedaban eran en su mayoría ancianos, que carecían de recursos para trasladarse, o jóvenes que habían heredado propiedades que no podían vender. El pueblo que quedó se parecía muy poco a la comunidad unida que había existido antes de la revelación de la conspiración. La infraestructura física de Ashworth se deterioró gradualmente a medida que el mantenimiento se hacía económicamente inviable.
Las carreteras se llenaron de baches que no se repararon. Los edificios se deterioraron y los jardines y espacios públicos, cuidados con esmero, se cubrieron de maleza. El pueblo, que había sido un modelo de la vida comunitaria rural inglesa, se convirtió en una ciudad fantasma que servía de recordatorio permanente del horror que había florecido allí. El caso Ashworth tuvo implicaciones que se extendieron mucho más allá de la comunidad inmediata donde se habían cometido los crímenes. Se convirtió en objeto de estudio académico para criminólogos, psicólogos y sociólogos que trataban de entender cómo se podía mantener durante décadas el asesinato sistemático dentro de una comunidad pequeña y aparentemente normal. El caso puso en tela de juicio supuestos fundamentales sobre la naturaleza humana y la organización social. La revelación de que la gente corriente podía ser condicionada gradualmente para participar en asesinatos en masa obligó a los expertos a reconsiderar su comprensión de cómo se desarrollan y persisten las atrocidades. La conspiración de Ashworth demostró que el mal podía florecer no solo bajo regímenes totalitarios o en condiciones de guerra, sino dentro de sociedades democráticas, pacíficas cuando se daban las condiciones psicológicas y sociales adecuadas. Los aspectos religiosos del caso suscitaron un amplio debate en diversas comunidades religiosas sobre los peligros de la autoridad espiritual y la necesidad de responsabilidad en las organizaciones religiosas. El hecho de que ambos perpetradores fueran clérigos ordenados que habían utilizado sus cargos para manipular y asesinar a sus feligres puso de manifiesto la vulnerabilidad de las estructuras religiosas tradicionales a las que hasta entonces se había prestado poca atención. El caso también contribuyó a aumentar la concienciación sobre las técnicas psicológicas que podían utilizarse para manipular a individuos y grupos. La documentación detallada de cómo personas normales y racionales se habían transformado gradualmente en cómplices de un asesinato aportó valiosas ideas sobre los procesos de radicalización y control social, que más tarde servirían de base a la investigación sobre el comportamiento de las sectas, el terrorismo y otras formas de actividad extremista. Este misterio nos muestra la facilidad con que las comunidades pueden ser engañadas y corrompidas por quienes afirman actuar en nombre de la tradición o de un propósito superior. La familia Higgins, como tantas otras antes que ella, confiaba en sus vecinos, en su iglesia y en los líderes de su comunidad, sin sospechar nunca que bajo la superficie de su tranquilo pueblo se escondía una red de asesinatos y engaños que llevaba décadas operando. El aspecto más aterrador de la conspiración Ashworth no fueron los asesinatos en sí, sino la forma en que toda una comunidad había sido gradualmente condicionada a aceptar y participar en actividades que normalmente se reconocerían como obviamente erróneas. El proceso había sido tan gradual y cuidadosamente gestionado que muchos de los participantes creían sinceramente que estaban sirviendo a un noble propósito, incluso cuando cometían o facilitaban crímenes atroces. El caso demuestra la importancia de cuestionar la autoridad, mantener conexiones con el mundo exterior y negarse a aceptar explicaciones que no tengan sentido racional, por muy prestigiosas o fiables que sean sus fuentes, que muestra cómo el aislamiento, tanto geográfico como social, puede crear las condiciones para que prosperen ideas y prácticas perjudiciales, sin el escrutinio que, de otro modo, podría exponer su verdadera naturaleza. Y lo que es más importante, el caso Ashworth nos recuerda que los mayores horrores a menudo no proceden de monstruos evidentes,
sino de la corrupción de personas corrientes que pierden el rumbo en la oscuridad del fanatismo, la codicia y una lealtad fuera de lugar. La tragedia de la familia Higgins sirve de advertencia permanente sobre los peligros de entregar el pensamiento crítico a líderes carismáticos que afirman poseer conocimientos o autoridad especiales. ¿Qué opina de esta historia? ¿Podría ocurrir algo así en una comunidad pequeña y unida? ¿Cree que la gente corriente podría ser manipulada gradualmente para participar en crímenes tan horribles? Deja tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado esta escalofriante historia y quieres más misterios como este, suscríbete a nuestro canal, pulsa la campana de notificación y comparte este video con alguien que aprecie las historias de crímenes reales que exploran los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. Hasta la próxima vez. Recuerda que los monstruos más aterradores a menudo se esconden tras las fachadas más respetables y que nuestra mayor protección contra ese mal es nuestra voluntad de hacer preguntas difíciles y negarnos a aceptar mentiras cómodas. M.